Desde la región del Putumayo, de Antioquia, Desde norte Arauca, de Santander, a 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, La unidad de implementación del Acuerdo de Paz. de Puertas Abiertas, presenta su empalme ciudadano. una hoja de ruta para la paz. Bienvenidas y bienvenidos al empalme de la implementación del Acuerdo de Paz para la ciudadanía. Es muy importante que comprendamos que en el marco de la paz total, en el gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, cuando hablamos de paz total, tenemos dos grandes componentes. El primero, la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 y segundo, los nuevos procesos. Después de 10 años que llevamos transitando por este proceso, hemos podido evidenciar dos aspectos fundamentales. Primero, los y las firmantes de paz han honrado su palabra. Dejaron las armas, pero no sus pensamientos, pero no su capacidad de trabajar por este país. Las víctimas del conflicto son la centralidad de nuestro proceso. Ustedes que me están oyendo se preguntarán, ¿y qué fue lo que se firmó en el 2016? Es muy importante poderles contar que estamos hablando de la reforma rural integral. Colombia, como lo dijeron todas las y los expertos, el gran problema de Colombia es la tierra. Participación política, la exclusión, la marginalidad, el señalamiento, la estigmatización. Por ejemplo, propiciaron el genocidio contra la Unión Patriótica. Y podemos hoy decirle al país que más de 10 millones de víctimas nos demandan una responsabilidad histórica en Colombia. El tercer punto que se firmó es el fin del conflicto. En el tercer punto, no solo está la vida de más de 12.000 hombres y mujeres, aquí también están territorios que permanecieron marginados, excluidos, con desigualdad. Entonces la reincorporación se entiende desde dos lugares. La vida de quienes cargaron armas y tuvieron un proyecto político, pero también grandes territorios donde el Estado colombiano tuvo dos presencias básicas, ejército y policía. Sigamos para que lleguemos al cuarto punto que se pactó, la sustitución de cultivos de uso ilícito. El problema de las drogas no se resuelve en Colombia, pero tampoco se resuelve con una política antidroga de los Estados Unidos. Es un proceso que está mostrando la urgencia de una gran conferencia mundial para que entendamos que no es asesinando campesinos, no es los bombardeos, las fumigaciones, y por eso el Acuerdo de Paz tuvo inicialmente 99.000 familias y luego se avanzó en un proceso, como lo llamó el presidente Gustavo Petro, de renacemos, para que a estos procesos iniciales se sumaran territorios para una transformación económica, política, social, con infraestructura. Tenemos el quinto punto, las víctimas del conflicto. Más de 10 millones de víctimas hacen la esencia del Acuerdo de Paz. Son la vida, es lo que justifica que Colombia tenga en su movimiento social, popular, con las organizaciones sindicales, empresarios, la academia, podamos rodear la importancia del Acuerdo de Paz. Y el sexto punto del Acuerdo de Paz tiene que ver con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz. Aquí tenemos lo que se llama
las altas partes contratantes, la parte contratante de las antiguas FARC, y que hoy se conoce como el Partido Comunes, Movimiento Comunes. Hay una diversidad de expresiones entre las y los firmantes de paz. Y tenemos el acompañamiento internacional. Es muy importante recordar que la misión de verificación de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, permiten cada 3 meses tener un balance para saber en 10 años cómo hemos avanzado. Cada punto del acuerdo de paz necesita tener un proceso amplio de coordinación, de seguimiento, para poder materializar los procesos. Tenemos esta guía metodológica que nos ha mostrado de manera integral los 6 puntos del acuerdo de paz. Podemos ver la importancia de que el acuerdo del 2016, visto en cada uno de los territorios, muestra la territorialidad distinta, es decir, poder tener una orientación técnica, pero ante todo un compromiso ético por la paz de Colombia. Este gobierno termina, pero no termina el acuerdo de paz. Es un camino largo, es un proceso, y este gobierno que llega son los últimos 4 años, porque del 2017 al 2031, para que la implementación del acuerdo del 2016 y los nuevos procesos puedan avanzar. Me acompañan para este proceso parte del equipo de la unidad de implementación del acuerdo de paz, para poder responder cómo hemos enfrentado en el gobierno del presidente Gustavo Petro esta arquitectura. Quiero contarles. Primero, desapareció la Consejería de Estabilización, la anterior, y quedamos bajo la responsabilidad de la Oficina del Alto Comisionado. Por eso se creó un equipo funcional nuestro. Creamos la unidad de implementación del acuerdo de paz. Requiere tener relaciones con los ministerios, con Planeación Nacional, con la cooperación internacional, con Ministerio de Hacienda y Planeación, para poder distribuir los presupuestos, y que lo que entregamos hoy al pueblo debe de ser tenido en cuenta para poder continuar trabajando en un compromiso que va hasta el 2031. En concordancia con las funciones asignadas a la unidad de implementación del Acuerdo de Paz por mandato del señor Presidente de la República, el consejero comisionado de paz y la unidad participan activamente en más de 34 espacios estratégicos. Sea por orden legal o decisión administrativa, lideramos la articulación institucional para implementar el Acuerdo Final de Paz. Cada delegación significa representar al Gobierno Nacional en la toma de decisiones, la coordinación de políticas públicas y el seguimiento a compromisos. En la práctica, estas delegaciones convierten a la unidad en el principal articulador de la política de paz en el territorio nacional. Durante este cuatrenio, la dirección ejecutiva de la unidad participó de manera permanente en 25 instancias nacionales. Muchos de estos espacios cuentan con capacidad de decisión y otros de coordinación técnica, abarcando prácticamente todos los componentes de la implementación. Entre las instancias más relevantes se encuentra la CECIBI, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, considerada la máxima instancia de gobernanza del Acuerdo Final, de la cual se deriva la Instancia Especial de Mujeres y la Instancia de Pueblos Étnicos. En materia de seguridad integral de seguridad, para el ejercicio de la política, actuamos como delegados presidenciales y asumimos diferentes roles en cada instancia. Ejercemos la Secretaría Técnica en la instancia de alto nivel y en la Comisión Nacional de Seguridad de Garantías, articulando acciones para proteger a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes de paz, sus familias y comunidades. Además, presidimos la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la Instancia Tripartita de Seguridad y Protección
creada en este cuatrenio. Nuestra participación se extiende a decisiones claves para la reforma rural integral, trabajando activamente en la Comisión Intersectorial para la Reforma Agraria. Somos actores vigilantes del OCAT Paz, que durante estos años estuvo a cargo del consejero comisionado de paz. Asimismo, impulsamos la reincorporación de los firmantes de paz desde el Consejo Nacional de Reincorporación y el Sistema Nacional de Reincorporación en cada uno de sus comités. En materia de víctimas, la unidad hace escuchar su voz en la Comisión de Financiamiento para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como en el Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Consejo Fiduciario derivado de la entrega de los bienes de las extintas FARC para la reparación. Además, en el ámbito de justicia transicional, presidimos la instancia de articulación JEP-Gobierno, cuya principal objetivo es garantizar la adecuada ejecución de las sanciones propias. Por otra parte, hacemos parte de la Mesa Paz, un espacio estratégico desde el cual coordinamos de manera integral los proyectos de cooperación internacional orientados a la implementación del acuerdo final. Estas delegaciones exigen un esfuerzo técnico absoluto, preparar posiciones institucionales, coordinar previamente a las entidades del gobierno y construir consensos en sesiones políticas y técnicas. Nuestro objetivo diario es hacer un seguimiento estricto, garantizar cada decisión para que se traduzca en acciones concretas en el territorio. Por eso, nuestra labor no es solo un rol de seguimiento. La verdadera responsabilidad de la unidad es mantener alineada y coordinada una arquitectura institucional altamente compleja, evitar la dispersión en las acciones estatales, un engranaje integrado por decenas de entidades nacionales, autoridades territoriales, organismos internacionales y organizaciones sociales y comunitarias. Cumplir con este reto explica por qué, a pesar de contar con una estructura administrativa tan pequeña, la unidad requiere un equipo altamente técnico especializado, con una capacidad permanente de coordinación política e institucional. Un hecho, así lo ha entendido la Corte Constitucional, en el marco de sus órdenes, derivadas de la sentencia SU 020 del 2022, en el que declaró el estado de cosas inconstitucional sobre la seguridad de las y los firmantes de paz. Este conjunto de delegaciones demuestra la verdadera dimensión de nuestro trabajo. Más allá de las funciones del Decreto 2647 del 2022, mediante el cual se reestructuró el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, creando la Unidad de Implementación, las responsabilidades asumidas abarcan dirección política, técnica y representación del Gobierno Nacional. En definitiva, esta es hoy una de las tareas más exigentes y estratégicas de la Presidencia de la República para consolidar el acuerdo final de paz y avanzar hacia una paz estable y duradera. Una verdadera transformación territorial que nos llevó incluso a representar al señor Presidente de la República en el Consejo Directivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde la unidad tuvo un rol clave para garantizar una distribución justa, equitativa y social de la propiedad a través de la estrategia del catastro multipropósito. Todos nuestros equipos han estado vinculados decididamente en los territorios para que esta arquitectura sea funcional y el nuevo gobierno sepa que quedó un proceso de 4 años con calidad, con técnica, con capacidad de mostrar unas líneas de diálogo institucional que nos permitirá seguir avanzando en una política de Estado, en un ordenamiento jurídico que le ha permitido garantías, confianza a los firmantes de paz y a las víctimas del conflicto. Con el acto legislativo 02 le ha permitido entender ese bloque de constitucionalidad. Tenemos sentencias de la Corte Constitucional que aseguran el camino, el destino de lo que significa la paz en Colombia. Colombia no
renuncia a la paz. En este empalme frente al pueblo escucharán al equipo, aparte del equipo, que no solamente tuvo rigurosidad técnica, tuvo ante todo un compromiso humano, solidario, respetuoso. El acuerdo de paz permanece. Vamos a hablar de los logros en este cuatrenio. Bueno, directora, en efecto son muchos los logros que se han alcanzado durante la implementación de estos 4 años, pero me gustaría comenzar con una consolidación integral de la visión de la implementación del acuerdo. Algo que se recibió apenas llegamos fue una fragmentación de ese entendimiento por partes de la implementación del acuerdo. Desde el trabajo que adelantamos, no solo desde la unidad, sino desde el gobierno, se comenzó a instalar un concepto integral de lo que significa la implementación de estos 6 puntos, ¿no? Pasar desde una reforma rural integral que reconoce los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito articulado para llegar a esas transformaciones en donde se requiere también una participación no solo de los líderes sociales, sino de los firmantes y las diferentes poblaciones objeto del acuerdo. Y con esto, claramente un centro de las víctimas frente a todo este componente de verdad, justicia y reparación, ¿no? Claramente el centro de todo este desarrollo integral se da para superar esos niveles de desigualdad, de desconfianza, de exclusión que han tenido todas estas poblaciones y que pues al final solo de una forma integral se logran las transformaciones del acuerdo. Durante este cuatrenio reactivamos la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final. También fortalecimos instancias importantes en el marco de la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. Impulsamos también en el marco de la implementación del punto 1 y 4 el Sistema Nacional de Reforma Agraria y por supuesto que en el marco del punto 3 acompañamos también el Sistema Nacional de Reincorporación. Asimismo, fortalecimos las instancias de género y de los pueblos étnicos a través de financiación y apoyo técnico y de igual forma consolidamos la articulación permanente con instancias en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación Integral, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión. Esto quiere decir que no solamente impulsamos una acción nacional desde estas instancias, sino que también promovimos sus acciones y la territorialización de las mismas en no solamente los 16 regiones PEDER y sus 170 municipios, sino a nivel nacional. Aquí es importante mencionar que en el marco de estas instancias no solamente promovimos su accionar nacional, también logramos territorializarlas. Por ejemplo, en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, logramos mediante el acompañamiento, el fortalecimiento de instancias territoriales claves, como las instancias tripartitas de protección y seguridad y las mesas técnicas de seguridad y protección con acciones y articulación interinstitucional en el territorio. Esto quiere decir que más que reactivar espacios de reuniones, recuperamos escenarios donde el Estado coordina decisiones, toma decisiones de política pública, articula esfuerzos y construye desde ahí respuestas conjuntas para avanzar en la implementación del acuerdo de paz. Es muy importante lo que Vanessa nos está contando. Ella habló de un PEDET. ¿Qué es esto? Son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Son 170 municipios donde esta política de cuidado, de protección, de las alertas tempranas, de poder tener una política de desmantelamiento a estructuras criminales, fue allí, como nos han contado, que se materializó este proceso. Sebastián. En efecto, directora, digamos que no solo fue las instancias, sino que también se consolidó la coordinación integral de la implementación y sus principales instrumentos de política pública. Dentro de esto se buscó una articulación entre el Plan Marco de Implementación, el Plan Nacional de Desarrollo y los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, instrumentos de política de Estado, de políticas de mediano y largo plazo que lograron articularse para tener una acción conjunta. Pero no solo eso, sino que también se hablaron de políticas sectoriales, como los planes nacionales para la reforma rural integral, la política pública de desmantelamiento, el programa
programa de acción integral que articula el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, la Política Pública Integral de Búsqueda, el Programa de Reincorporación Integral y una cantidad de instrumentos de política pública que dan esos lineamientos para que en el marco de las instancias, las entidades del Estado con responsabilidades logren llegar también a esas transformaciones territoriales. Esto no solo se dio en el ámbito nacional, sino que trascendió a un enraizamiento territorial por medio de la incorporación de estas acciones dentro de políticas del Plan de Desarrollo Territorial, planes municipales, planes departamentales, y específicamente nosotros desde la unidad, desde esa delegación en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, se promovió la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección en 25 municipios priorizados para estas atenciones y 7 departamentos. Al mismo tiempo, consolidamos la Mesa de Paz del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Como dentro de estas instancias nacionales, pues la mirada internacional es fundamental. Como un espacio de coordinación entre el gobierno y la cooperación internacional con los diferentes organismos multilaterales, con el propósito de alinear prioridades y evitar la duplicidad de esfuerzos, promover un uso más estratégico y eficiente de los recursos destinados pues a estas transformaciones que se terminan viendo en los territorios. Ahora viene la preparación de un nuevo plan de desarrollo y todo lo logrado en este cuatrenio, ojalá en esas mesas de participación podamos estar muy atentas y atentos para que lo avanzado no retroceda. Durante este periodo de gobierno, logramos apoyar y acompañar también técnicamente la actualización de los 16 planes de acción para la transformación regional. Hay uno de estos planes por cada una de las regiones PEDET. Es además el instrumento de política pública que nos permite materializar los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esto además va articulado con la actualización que pudimos acompañar de los planes nacionales sectoriales de la reforma rural integral, específicamente el plan de acceso a tierras, electrificación rural y la construcción del Plan Nacional de Salud Rural. Vane, también es fundamental el proceso de actualización que se dio en el marco del Plan Marco de Implementación, esto que implicó un fortalecimiento del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, un proceso desarrollado de forma participativa, con instancias creadas con el acuerdo, con la comunidad internacional, donde derivó y resultó en 77 nuevos compromisos y el ajuste de 123 existentes. Esto nos deja al día de hoy con una batería muy robusta para la medición de los compromisos que tiene actualmente el Estado colombiano dentro de sus diferentes entidades de orden nacional. Compromisos que al día de hoy están alrededor de 593. La actualización tuvo un enfoque muy grande en un fortalecimiento tanto del enfoque dirigido hacia la mujer y otras diversidades y hacia las poblaciones étnicas. Es por eso que hoy en día también se encuentran con 68 indicadores específicos para las medidas de género y 104 para el capítulo étnico. No solo se necesita decir cuánto dinero invertiste, esta unidad de implementación trabajó seriamente para que territorializáramos el presupuesto, para que ese sistema de información en planeación nacional pueda mostrar cuánto dinero y dónde se está invirtiendo ese dinero. Asimismo, se impulsó el desarrollo normativo necesario para avanzar en la implementación del acuerdo. Muchos de estos compromisos tenían normas que seguían pendientes. La unidad acompañó el impulso técnico, político de leyes y actos administrativos, decretos, reglamentarios que permitieron avanzar en una agenda legislativa para el desarrollo jurídico de la implementación. Parte de lo que se logró fue la promulgación de la ley que prorrogó el tiempo de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Asimismo, las leyes que reconocieron a las mujeres buscadoras como sujetos de derechos, como también reconocimiento como víctimas del campesinado y la actualización de la ley de víctimas. Estos avances legislativos y normativos son importantes especialmente porque nos permitieron, por ejemplo, impulsar la reforma rural integral a través de la implementación de instrumentos y mecanismos existentes que promovieron el acceso y el uso de la tierra. Esto hablamos entonces de
todo el componente de los planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina, las áreas de protección para la producción de alimentos, los territorios campesinos agroalimentarios y por supuesto la actualización y puesta en marcha del catastro multipropósito. Esto permitió que durante el gobierno se adquirieran aproximadamente 473.000 hectáreas, lo que representa un 94% de las adquiridas durante todo el periodo de la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, a través del Fondo de Tierras logramos entregar 288.000 hectáreas, incluyendo entregas registradas, pendientes de registro y también provisionales, equivalente más o menos al 94% de las hectáreas asignadas desde la creación de este mecanismo. Finalmente, es importante también mencionar que durante este periodo de gobierno se formalizaron aproximadamente 2.080.000 hectáreas de pequeñas y medianas propiedades rurales, correspondiente al 53% de las hectáreas formalizadas durante toda la implementación del Acuerdo de Paz. Durante este cuatrenio se fortalecieron los enfoques de género y étnico, incorporando además los de discapacidad, niñez y juventud. Fortalecimos el seguimiento a los compromisos del capítulo étnico, consolidamos el trabajo de la instancia especial de mujeres para contribuir al enfoque de género y la implementación, así como el trabajo de seguimiento al capítulo étnico por medio de el fortalecimiento de la instancia especial de alto nivel con los pueblos étnicos, garantizando una participación efectiva en estos espacios de seguimiento, concertación y toma de decisiones previstos en el acuerdo, donde se nutrió también el funcionamiento a partir de una asignación de recursos del presupuesto para que pudieran ejercer estas actividades de manera autónoma. La incorporación de estos enfoques se materializa en la adopción del Servicio Social para la Paz como una alternativa para los jóvenes entre los 18 y los 24 años frente al servicio militar. De igual forma, se elaboró una estrategia de prevención del reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado por medio de una de las instancias más importantes creadas, y es la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual. En este empalme tenemos que recordarle a la gente que todo el capítulo étnico y las mujeres en la inversión del Estado siguen siendo dos retos fundamentales, porque aquí queda un desafío enorme. Los pueblos étnicos están siempre demandando que tengamos más participación e inversión en estos lugares. Desde la transversalización de estos enfoques, logramos también realizar todo el fortalecimiento del relacionamiento internacional y la movilización de la cooperación para la paz. Esto quiere decir que el acuerdo volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional. Gracias a esto logramos fortalecer el relacionamiento con organismos internacionales muy importantes como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, los países garantes del Acuerdo de Paz que nos vienen acompañando desde hace 10 años, las agencias del sistema de las Naciones Unidas y por supuesto la cooperación bilateral y los organismos multilaterales, consolidando así un diálogo político y técnico permanente alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz. Este trabajo se vio reflejado en el acompañamiento permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el fortalecimiento también de la cooperación sur-sur, la articulación de fondos multilaterales, la movilización también de recursos para proyectos estratégicos como lo es las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, avances supremamente importantes, el mecanismo internacional de monitoreo, así como en el respaldo internacional claramente a las principales prioridades de la implementación del Acuerdo de Paz. Como parte de los resultados de esta estrategia y de este relacionamiento se destaca la implementación, por ejemplo, de $7 millones para el fortalecimiento de proyectos productivos de mujeres, firmantes y víctimas de todo el país a través de una alianza con el Programa Mundial de Alimentos y la Fundación Howard Buffett. Al mismo tiempo, consolidamos también la Mesa de Paz del Sistema Nacional de Cooperación Internacional como uno de los principales espacios de coordinación entre el Gobierno Nacional y la cooperación internacional para promover la complementariedad de las intervenciones, evitando también la duplicidad de los esfuerzos y orientando desde ahí estratégicamente a través de ese acompañamiento los recursos hacia las prioridades del Acuerdo de Paz y las necesidades de los territorios.
Fortalecimos entonces también la alianza internacional basada en la confianza, la corresponsabilidad y el compromiso compartido con la construcción de una paz estable y duradera. Algo fundamental que hay que tener muy presente es la centralidad de las víctimas, ¿no? Y durante estos 4 años hubo una consolidación del sistema integral de paz, búsqueda, verdad y justicia. Durante este gobierno se fortaleció la arquitectura de todo este sistema, un sistema que está por fuera de la rama ejecutiva, ¿no? Avanzando en la articulación de sus componentes, en la centralidad de los derechos de las víctimas. En materia de búsqueda, por ejemplo, se creó el reglamento del Sistema Nacional de Búsqueda, articulando a más de 20 entidades. Asimismo, hubo una elaboración de los planes regionales de búsqueda, reconociendo el enfoque territorial que deben tener estas acciones. Por otro lado, se garantizó el funcionamiento del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación progresiva de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ellos han publicado al día de hoy alrededor de 6 informes y nos muestran cómo el Estado avanza en el cumplimiento de estos compromisos que son mucho más grandes que la implementación del acuerdo, que identificaron las causas que dieron origen al conflicto. En el componente de justicia, se consolidó la instancia de articulación entre la JEP y el Gobierno Nacional. Este papel de esta instancia adquirió especial relevancia tras las primeras sentencias con sanciones propias proferidas en el 2025, en los macrocasos 1 y 3. Estas sentencias fueron proferidas contra 19 comparecientes, lo cual le dio paso a proyectos restaurativos con participación de las víctimas en 25 municipios, en donde al menos 13 de estos están priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Esto sentó las bases para que la implementación coordinada de las sanciones y la reparación y las garantías de no repetición tuvieran como eje central las víctimas. Durante este cuatrenio fortalecimos el diálogo entre el Estado, las comunidades, las instancias creadas mediante el acuerdo de paz y también con la comunidad internacional. Esto nos permite al día de hoy demostrar que la implementación puede volver a construirse desde la coordinación, la participación política, desde el territorio, recuperando también la confianza en la capacidad del Estado para cumplir los compromisos adquiridos, porque el acuerdo de paz es una política de Estado. Para esto es importante entonces resaltar que fortalecimos el tejido organizativo mediante la consolidación de procesos supremamente importantes y fuertes, como lo fue la red de veedurías ciudadanas como una estrategia de la unidad de implementación, todo el componente de la asistencia técnica, instancias de participación territorial, en el acompañamiento también con las entidades municipales y departamentales, como lo fueron los consejos territoriales de paz, los comités municipales y departamentales de reforma agraria como el corazón del Sistema Nacional de Reforma Agraria, las mesas de reincorporación para los planes de acción que materializan los planes de reincorporación integral de los firmantes y las firmantes del acuerdo de paz, las mesas de víctimas también, los consejos territoriales de justicia transicional, entre otros. La implementación del acuerdo final no depende únicamente de decisiones políticas, también requiere de seguridad jurídica, desarrollo normativo y un acompañamiento permanente a las entidades responsables de cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano. Por esa razón, la unidad desarrolló 2 grandes líneas de trabajo jurídico: el soporte para su operación institucional y el seguimiento legislativo y regulatorio de la implementación. La primera línea consistió en brindar el soporte que permitió el funcionamiento diario de la unidad y respaldó técnicamente las decisiones de la dirección ejecutiva. Este trabajo comprendió la elaboración de conceptos jurídicos, la revisión de actos administrativos y el acompañamiento a los procesos contractuales adelantados a través del Fondo Colombia en Paz, cumpliendo estrictamente lo dispuesto en el Decreto Ley 691 de 2017. Asimismo, gestionamos respuestas a derechos de petición, requerimientos de entes de control, de las altas cortes, el Congreso de la República y las entidades verificadoras de la implementación del acuerdo final. El equipo realizó un seguimiento permanente a decisiones judiciales y constitucionales,
coordinando las respuestas institucionales frente a autos de la Corte Constitucional y otros requerimientos dirigidos al Gobierno Nacional. Como resultado, fortalecimos los procedimientos internos, estandarizamos protocolos de gestión documental y reducimos riesgos jurídicos. Además, atendimos de manera oportuna a la Contraloría General y a la Procuraduría, concluyendo el cuatrenio sin hallazgos, ni observaciones ni planes de mejoramiento, un reflejo de una administración transparente, jurídicamente sólida y un adecuado control interno. Por otro lado, entendemos que la implementación del acuerdo exige la expedición permanente de leyes, decretos y resoluciones que conviertan los compromisos políticos en obligaciones jurídicas. Por ello, como segunda línea de trabajo, realizamos un seguimiento estricto a la agenda legislativa y regulatoria, analizando y haciendo incidencia a proyectos normativos relacionados con los 6 puntos del Acuerdo Final de Paz. Durante el periodo 2022-2026, la unidad consolidó el avance de los compromisos jurídicos, apoyó técnicamente la expedición de 148 normas relacionadas con la implementación. Esto equivale aproximadamente al 34.5% de toda la producción normativa expedida por el país desde la firma del acuerdo final en 2016. Entre los resultados más relevantes se destaca el acompañamiento jurídico a instrumentos estratégicos para fortalecer la implementación, entre ellos la reglamentación de medidas relacionadas con la jurisdicción agraria y rural, la modificación a la ley de víctimas, el marco jurídico para las sanciones propias, el programa de protección integral, el Sistema Nacional de Reincorporación, además de múltiples decretos y resoluciones que robustecieron la arquitectura institucional para la paz. Este seguimiento normativo permitió identificar oportunamente las reformas que permanecen pendientes de aprobación. Esta información constituye un insumo fundamental para la administración entrante, pues permitirá definir cuáles son las prioridades normativas necesarias para cumplir la implementación durante el último cuatrenio, el tercer periodo presidencial previsto por la Corte Constitucional en temas como el estatuto de protesta y manifestación pacífica, el tratamiento penal para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito, la modificación de la Ley Segunda de 1959, así como la modificación de la Ley 152 de 1994, denominada la Ley del Plan. En conjunto, estas dos líneas garantizaron el marco legal que hace posible la paz como una política de Estado, convirtiendo las decisiones políticas en instrumentos jurídicos capaces de producir transformaciones reales en los territorios donde la norma está verdaderamente al servicio del ciudadano. No descuidemos la Jurisdicción Especial para la Paz. Colombia es un referente de justicia transicional para el mundo. El aprendizaje no ha sido sencillo, pero estamos próximos a entregar los primeros resultados de verdad, justicia y reparación para los colombianos y para nuestras víctimas. A continuación vamos a hablar sobre el tema de la gestión financiera y presupuestal. En esta presentación hablaremos desde lo macro hacia lo micro, de lo general a lo particular. La implementación del acuerdo final requiere una capacidad permanente de gestión financiera. Es así como en el marco de las funciones asignadas a la unidad de implementación se han realizado un seguimiento a todos los recursos que han sido asignados para dar cumplimiento a todos los compromisos definidos en el acuerdo de paz, determinando que se han asignado de las diferentes fuentes de financiación con que cuentan con marcación trazador paz. Se han asignado aproximadamente 170.7 billones de pesos desde el año 2017 hasta junio del 2026, siendo el presupuesto general de la Nación la fuente con mayor asignación de recursos asignados. En el gobierno del señor presidente Gustavo Petro es donde más en recursos se han asignado, está por el orden de los 103 billones de pesos entre recursos de inversión y funcionamiento. Ahora bien, otra de las fuentes de recursos
son los provenientes de regalías o CAT-PAS. Desde el año 2017 a la fecha se han asignado aproximadamente 14 billones de pesos, financiando 1.487 proyectos focalizados principalmente en sectores de transporte, minería y energía, vivienda y territorio, entre otros. En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, a través del Decreto 691 del 2017 se creó el Fondo Colombia en Paz, cuyo objeto es ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar acciones necesarias del acuerdo final. Atendiendo a las funciones de la unidad, se realiza igualmente el seguimiento a los recursos asignados y su ejecución. Es de anotar que la ordenación del gasto en el Fondo Colombia en Paz corresponde al consejero comisionado para la paz. Es así que se han asignado recursos del presupuesto general de la Nación al Fondo Colombia en Paz desde su creación, la suma de 10.3 billones de pesos, siendo en el actual gobierno el mayor aportante de los recursos al Fondo Colombia en Paz por aproximadamente 4.2 billones de pesos y logrando comprometer el 95.1% de los recursos. Como se mencionó, la unidad de implementación del acuerdo requiere una capacidad permanente de gestión financiera. No es solo necesario hacer el seguimiento a la inversión para la paz, sino también garantizar recursos que permitan el funcionamiento de la propia unidad. En este aspecto es importante hacer una precisión. La unidad de implementación del acuerdo final no administra un presupuesto independiente dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Su funcionamiento depende principalmente de los recursos administrados a través del Fondo Colombia en Paz, patrimonio autónomo creado, como ya se había mencionado, para administrar, coordinar y ejecutar diferentes fuentes de financiación destinadas a la implementación. Considerando el volumen de trabajo de la unidad, que es una dependencia con apenas 6 cargos dentro de la planta, este modelo permitió contar con los recursos necesarios para conformar los equipos técnicos internos operativos mediante la contratación de prestación de servicios y garantizar el desarrollo de las actividades misionales de la unidad. Sin embargo, también generó importantes desafíos administrativos. Al depender de un patrimonio autónomo administrado por una fiducia, buena parte de los procesos presupuestales, financieros, contractuales y administrativos se desarrollan bajo procedimientos diferentes a los de una entidad pública tradicional. Esto implica tiempos de gestión distintos, múltiples instancias de revisión y una coordinación permanente entre la unidad, el Fondo Colombia en Paz y el consorcio fiduciario, encargado de la administración de recursos. En este contexto, uno de los principales esfuerzos durante el cuatrienio consistió en fortalecer la planeación financiera y mejorar la gestión administrativa para garantizar la operación. Con este propósito, se consolidó una programación anual de necesidades presupuestales, se fortaleció el seguimiento a la ejecución de los contratos, se establecieron mecanismos internos de control sobre las solicitudes de recursos y se implementaron procedimientos para ordenar la gestión administrativa y financiera de la unidad. Durante este periodo del señor presidente Gustavo Petro, se asignaron recursos del presupuesto general de la Nación para la subcuenta. Con corte al 30 de junio de este año, se comprometieron recursos por valor de 68.873, de los cuales se han ejecutado 60.000 millones correspondientes al 87.68%. Dentro del presupuesto ejecutado se destacan los rubros esenciales para el funcionamiento de la unidad y las actividades asociadas a la implementación del Acuerdo de Paz. En ese orden tenemos contratos de prestación de servicios para el funcionamiento, que más o menos suman el 59% de los recursos asignados, el de operador logístico para el funcionamiento y apoyo a la estrategia territorial, más o menos con el 7.9%, y tenemos desde la subcuenta de implementación que corresponde a la unidad, se han asignado más o menos, o se han destinado más o menos 16.000 millones como apoyo a 3 de las instancias definidas en el Acuerdo de Paz, como son la CECIBI, la Instancia Especial de Mujeres y la Instancia Especial de Pueblos Étnicos. Como resultado de este trabajo, fue posible garantizar la continuidad operativa de los equipos durante todo el periodo de gobierno, respaldar técnicamente el funcionamiento de las áreas de la unidad
y asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades misionales y territoriales. La gestión financiera también permitió apoyar la realización de espacios de diálogo territorial, eventos institucionales, actividades de participación ciudadana, procesos de pedagogía para la paz, desplazamientos de los equipos territoriales y el funcionamiento de las diferentes instancias de coordinación de la implementación. Paralelamente, la unidad realizó seguimiento a las principales fuentes de financiación de la implementación del acuerdo final, promoviendo la articulación entre las entidades responsables, el presupuesto general de la nación, el sistema general de regalías, la cooperación internacional, el Fondo Colombia en Paz, el mecanismo de obras por impuestos y otras fuentes de inversión destinadas a la construcción de paz. Este seguimiento permitió fortalecer la coordinación institucional sobre la financiación de la implementación y generar información estratégica para la toma de decisiones del gobierno. La experiencia del cuatrienio también dejó una lección institucional importante. El actual modelo financiero resulta adecuado para administrar recursos destinados a proyectos de implementación, pero presenta limitaciones para sostener el funcionamiento permanente de una dependencia que ejerce funciones estratégicas de coordinación, seguimiento y articulación del Estado. Por ello, uno de los principales retos para el próximo gobierno será fortalecer la capacidad presupuestal y administrativa de la unidad, dotándola de una estructura financiera más estable que permita consolidar una institucionalidad acorde con la dimensión de las responsabilidades que hoy tiene asignadas. Desde la unidad de implementación consolidamos una estrategia territorial basada en la articulación institucional y el pensamiento geográfico para la paz. En este sentido, fortalecimos la presencia institucional en las regiones priorizadas mediante la puesta en marcha de las mesas de articulación de entidades implementadoras y acompañando permanentemente a entidades nacionales y territoriales. Incorporamos además el pensamiento geográfico y las geografías para la paz como una herramienta para comprender las dinámicas territoriales y orientar desde ahí las acciones estratégicas del Estado desde cada una de las realidades territoriales. Desde los territorios, el equipo de la unidad de implementación del Acuerdo de Paz construyó y fortaleció bajo esta perspectiva esquemas de gobernanza territorial mediante la articulación con entidades implementadoras, las entidades territoriales, municipales y departamentales, el sector privado, las organizaciones sociales y claramente la cooperación internacional en 12 departamentos. Este trabajo lo realizamos inicialmente mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de las mesas de articulación de entidades implementadoras, espacios en los que logramos la confluencia y el trabajo articulado a nivel territorial de más de 20 entidades que implementan el Acuerdo de Paz. Desde 2024 y hasta la fecha han tenido estas mesas de trabajo más de 70 sesiones territoriales. En este sentido, eso nos ha permitido fortalecer el desarrollo de acciones de asistencia técnica tanto a alcaldías como gobernaciones, que mediante la articulación de herramientas de política pública para la toma de decisiones y el fortalecimiento de instancias de participación local, nos han ayudado a fortalecer la incidencia política y el control social. Este despliegue territorial de la unidad de implementación y claramente el fortalecimiento también de su presencia en los territorios nos permite impulsar la implementación del Acuerdo Final de Paz, y nos ha permitido también que desde 2023 y hasta la fecha el equipo territorial de la unidad de implementación haya articulado acciones de manera permanente con más de 70 entidades de orden nacional y cerca de 100 entidades territoriales cada año. Este trabajo nos ha permitido además facilitar la articulación de los instrumentos de política pública derivados del Acuerdo de Paz, el acompañamiento y fortalecimiento de los mecanismos de participación y control social, por supuesto también la consolidación de redes ciudadanas y comunitarias, así como la instalación de las capacidades institucionales mediante la incorporación y el seguimiento prospectivo de los lineamientos del Acuerdo de Paz en los planes de desarrollo territorial y próximamente en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Como resultado de este proceso, la unidad de implementación ha consolidado a través de estos escenarios de articulación interinstitucional agendas territoriales
para la implementación integral de los 6 puntos del Acuerdo Final de Paz y la incorporación de los enfoques diferenciales. Estas agendas son en acciones concretas orientadas al fortalecimiento de instancias de participación como los comités municipales de reforma agraria, por supuesto, los consejos asesores territoriales del PENIS, los programas de desarrollo con enfoque territorial, los pactos territoriales como por ejemplo el Pacto Territorial Catatumbo, las iniciativas desarrolladas en articulación con el Programa Mundial de Alimentos, la implementación de la Corte 1 y próximamente de la Corte 2 del Servicio Social para la Paz, el fortalecimiento de los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia, los procesos de reincorporación integral y, por supuesto, la puesta en marcha de la estrategia para el impulso y la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección en el marco de la política de seguridad humana y las acciones que derivan en la implementación de sus planes de reincorporación integral. Y por último también la puesta en marcha de los planes regionales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estas agendas han sido construidas de manera participativa junto con las víctimas como eje central del acuerdo de paz, con los y las firmantes de paz, líderes y lideresas sociales, organizaciones sociales de base que sostienen el tejido comunitario, organizaciones de mujeres, jóvenes, personas mayores, comunidades campesinas, pueblos étnicos y otros sectores y actores poblacionales que nos permiten fortalecer esos esquemas de gobernanza territorial, promoviendo una implementación mucho más incluyente y concertada. En conjunto, este trabajo territorial que hemos venido desarrollando desde la unidad de implementación constituye hoy uno de los principales activos institucionales para la implementación del acuerdo de paz. Su desarrollo nos ha permitido fortalecer el arraigo territorial de la paz como proceso, reducir rezagos históricos en la articulación entre las entidades y los territorios y, por supuesto, también consolidar capacidades locales para la implementación, buscando avanzar en la transformación de las causas estructurales del conflicto armado mediante el fortalecimiento del tejido social, la participación ciudadana y la construcción territorial. Estamos entregando a la ciudadanía, está virtual, 76 ejes temáticos que el presidente Gustavo Petro dejó para el cuidado ambiental, para el cuidado de la vida, para que recuperáramos la dignidad como un pueblo que conoció en 4 años lo que son las políticas públicas para los derechos humanos y la dignidad humana. Estos 76 ejes temáticos para el fortalecimiento del sujeto político. Quisiéramos terminar identificando en 2 bloques, tanto a corto como a largo plazo, las decisiones más prioritarias que consideramos deben ser tomadas por el próximo gobierno en cumplimiento del acuerdo de paz. Entendiendo que entre el 2026 y el 2030 culmina el horizonte de implementación del acuerdo dado por el Acto Legislativo 02 del 2017 y que la Corte Constitucional nos ha reiterado que los compromisos del acuerdo de paz obligan al Estado en su conjunto. Una de esas primeras decisiones es fortalecer la arquitectura institucional del acuerdo de paz. Esta es una gran lección que aprendimos en estos 4 años y es que la implementación necesita una entidad con capacidad y con una estructura sólida que pueda articular al mayor nivel a más de 60 entidades, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, ministerios, alcaldías, gobernaciones, cooperación internacional, múltiples instancias de coordinación. Ninguna de ellas debería actuar de forma aislada o dispersa. Precisamente por esa razón, la Corte Constitucional, mediante los autos 1417 del 2025, 085 y 599 del 2026, ordenó revisar y fortalecer la arquitectura institucional. La implementación debe contar con una jerarquía, con talento humano, con presupuesto y con capacidades necesarias para cumplir la función por mandato constitucional. En ese sentido, cualquier decisión sobre la arquitectura institucional debería orientarse a fortalecer esa capacidad de coordinación y no a fragmentarla ni debilitarla.
Otra de los segundos temas más importantes que consideramos deben desarrollarse es dar continuidad a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz. Esta instancia fue creada por el acuerdo para hacer seguimiento a los compromisos pactados en el acuerdo, para identificar oportunamente las brechas que existan, para adoptar las decisiones necesarias para mantener la coordinación de la implementación. Durante estos años, las dos partes que han firmado el acuerdo de paz han permitido y han mantenido viva la comisión. Hoy tiene grandes logros, entre ellos ha definido agendas de trabajo articuladas y son acciones que se tienen que priorizar y hacer. Una de las terceras cosas que se han identificado en el marco de la unidad de implementación es garantizar la seguridad jurídica, no solo de los firmantes de paz, sino también de todos aquellos que han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La condición es indispensable para la implementación del acuerdo de paz, especialmente porque el cumplimiento de las medidas de justicia transicional previstas en el punto 5 son no solamente importantes para quienes han comparecido a la Jurisdicción Especial para la Paz, son fundamentales para las víctimas, para los territorios, para quienes están esperando que las sanciones emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz se cumplan a cabalidad, para llevar la reparación y la protección a las víctimas, como más de 300.000 de ellas han comparecido ante la JEP. Durante estos años, el Estado consolidó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y avanzó hacia una nueva etapa con el desarrollo de las sanciones, como lo decíamos. La siguiente fase que le corresponde al gobierno electo es realmente implementar la sanción. El Estado debe tener las condiciones necesarias para esta implementación, debe poner unas reglas claras, estables y brindar la certeza jurídica para que las condiciones y las sanciones se lleven a cabalidad. Un cuarto tema que consideramos fundamental es que la implementación del acuerdo debe venir desde el más alto nivel y debe ser gerenciado desde el más alto nivel. ¿Qué significa eso? Debe estar en nuestra planeación nacional. La experiencia acumulada en estos 10 años demuestra que el cumplimiento de los compromisos del acuerdo funcionan mejor cuando hacen parte de la planeación general del Estado y no cuando se desarrollan como un esfuerzo paralelo de las instituciones. Por eso recomendamos que en el proceso de formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo se incorporen los compromisos derivados del acuerdo, de manera que exista coherencia entre la planeación nacional, el plan marco de implementación y las obligaciones constitucionales del Estado. Hoy más de 137.000 personas se encuentran en el registro como desaparecidas. Ese es un compromiso que tenemos también con ellas. Por último, mantener una visión integral del acuerdo, lo hemos dicho, y esto implica una visión integral del territorio. La paz se construye desde los territorios, no desde el nivel central, se construye con las comunidades y allí es donde estas comunidades esperan una acción coordinada del Estado. Las víctimas están esperando que las medidas de reparación sean desarrolladas y están esperando también, así como lo hemos hecho en estos 10 años, que lo que el Estado se comprometió y pactó se cumpla. La implementación solo genera resultados sostenibles cuando responde a las necesidades y a las prioridades de cada territorio, necesidades y prioridades definidas en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Por ello, es fundamental que el próximo gobierno pueda definir desde sus primeros meses una estrategia territorial que articule la acción de las entidades nacionales, las autoridades territoriales, las autoridades étnicas y la cooperación internacional, priorizando los territorios con mayores rezagos y promoviendo una intervención integral que supere la fragmentación institucional. ¿Qué significa entonces mantener un enfoque territorial? Significa poner a las víctimas y a las comunidades en el centro de la implementación. Solo la presencia integral y coordinada del Estado permitirá cumplir con esos compromisos dispuestos del acuerdo final, que es fortalecer la confianza en las instituciones y avanzar en el cierre de brechas históricas que dieron origen al conflicto. Para cerrar, Vera, te quisiera dar la palabra para que presentes las recomendaciones también a largo plazo, esos retos y desafíos que aún están en el acuerdo de paz. Hasta aquí hemos hablado de las acciones inmediatas que debería adoptar el próximo gobierno, pero hay un segundo grupo de recomendaciones que son igualmente importantes. Se trata de los desafíos estructurales que definirán el rumbo de la implementación durante los próximos años. Quisiera compartir 6 recomendaciones que desde la unidad
consideramos estratégicas para asegurar la continuidad de la implementación del acuerdo durante los próximos años. Todas ellas surgen de la experiencia institucional acumulada y de los principales retos identificados durante este cuatrenio. La primera recomendación es culminar la agenda normativa pendiente. Después de casi 10 años de la firma del acuerdo, todavía existen normas fundamentales que el país necesita expedir para hacer posible el cumplimiento de varios compromisos del acuerdo final. Por ello, es importante que el próximo gobierno defina desde el inicio una hoja de ruta legislativa que priorice normas como la Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria y Rural, la del Tratamiento Penal Diferencial, la actualización de la Ley 152 del 94 y la reforma de la Ley Segunda del 59, entre otras normas esenciales para consolidar la implementación. Acá es importante subrayar que estas normas crean las condiciones jurídicas que permiten convertir los compromisos del acuerdo en resultados concretos para los territorios. La experiencia nos ha mostrado que cuando el desarrollo normativo se retrasa, también se retrasa la capacidad del Estado para responder a las expectativas de las comunidades y consolidar la implementación del acuerdo. Por ello, recomendamos que la agenda normativa del acuerdo constituya una prioridad del próximo gobierno y del Congreso de la República. La segunda recomendación es garantizar la continuidad del Plan Marco de Implementación y del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto SIPO. Este sistema nos permite saber qué compromisos avanzan, cuáles presentan retrasos y cuáles requieren una mayor atención del Estado. El siguiente gobierno debe fortalecer este instrumento, territorializarlo y mejorar la calidad de la información que lo alimenta. Y esto pasa por organizar la forma en que las instituciones están recogiendo la información y la están procesando. También es necesario expedir un nuevo COMPES del Plan Marco de Implementación que responda al contexto actual, recoja el horizonte temporal de los compromisos tras la actualización de 2025 y que identifique los recursos necesarios para la siguiente etapa de la implementación. Es necesario que tengamos presente que estos son los principales instrumentos de planeación, seguimiento y reporte de la implementación. Mantenerlos actualizados y fortalecer la calidad de la información nos va a permitir tomar mejores decisiones y ofrecer información confiable tanto al país como a la comunidad internacional. La tercera recomendación es revisar el lugar institucional del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, conocido como SISEP. Este sistema fue creado por el Acuerdo Final de Paz y reglamentado mediante el Decreto Ley 895/2017 para coordinar las acciones del Estado dirigidas a proteger la vida de los firmantes, de los líderes y lideresas sociales, de los defensores de derechos humanos y de las comunidades. Su importancia radica en que reconoce que la seguridad no puede entenderse únicamente desde una perspectiva operativa, reactiva, militar, sino como una condición indispensable para el ejercicio de la democracia, la participación política y la consolidación de la paz. Durante estos años hemos logrado reactivar sus principales instancias. Adoptamos políticas claves para la seguridad y la protección de los firmantes, de los líderes, de las lideresas y de las organizaciones comunitarias. Se expidieron documentos, instrumentos tan importantes como la política para el desmantelamiento de organizaciones criminales, el programa de protección integral, el plan estratégico de seguridad y protección. Se pusieron en marcha las instancias tripartitas de seguridad, entre otros elementos, lo que fortaleció la arquitectura institucional orientada a proteger la vida y garantizar las condiciones para la implementación. Sin embargo, la experiencia nos demostró que la seguridad no depende únicamente de la existencia de estos instrumentos. Requiere de una acción coordinada y articulada por parte de todas las entidades del Estado para consolidarse como una verdadera estrategia de prevención y protección basada en la seguridad humana y no en intervenciones aisladas. Por esa razón, consideramos indispensable revisar el lugar dentro de la estructura del gobierno colombiano, desde cuál lugar puede ser más eficaz la coordinación de este sistema integral. Quien ejerza la responsabilidad debe contar con la capacidad política, técnica e institucional para convocar a todo el Estado,
articular sectores, orientar decisiones y situar la protección de la vida y la seguridad de los territorios como un eje transversal de la política nacional de seguridad. Debilitar esa capacidad de coordinación significaría debilitar una de las principales garantías de no repetición previstas en el acuerdo final. Una cuarta recomendación estratégica es el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos. La implementación del acuerdo necesita financiación, pero también necesita que esa financiación responda a una estrategia. Durante este cuatrenio confirmamos que la coordinación de la implementación no puede separarse de la coordinación de los recursos. Quien articule la política también debe contar con la capacidad de orientar estratégicamente las inversiones, promover la concurrencia entre las diferentes fuentes de financiación y evitar la fragmentación de estos esfuerzos institucionales. De lo contrario, el Estado corre el riesgo de financiar acciones aisladas que no produzcan las transformaciones integrales previstas en el acuerdo. Por eso recomendamos fortalecer la gobernanza del Fondo Colombia en Paz y mejorar la articulación con el OCAD Paz, el Fondo Colombia Sostenible y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Esto permitiría que las inversiones respondan a las prioridades del acuerdo y lleguen donde realmente existen mayores necesidades. Uno de los principales aprendizajes de estos años es que la transformación territorial solo ocurre cuando las inversiones convergen en un mismo territorio y responden a una estrategia común. Y esto pasa por análisis sostenido de las necesidades regionales, sus aspiraciones y la articulación institucional en sus diferentes niveles, tanto entre sectores del nivel nacional como en la relación nación-territorio. Se trata de lograr que el Estado comience a trabajar en lógica sistémica, que pueda ir mucho más allá del trabajo clásico sectorial e inclusive que trabaje de forma intersistémica. La quinta recomendación es consolidar los enfoques diferenciales. Durante este gobierno avanzamos en la incorporación de los enfoques de género, étnico, discapacidad, niñez y juventud. Nosotros estamos convencidos de que la implementación solo será verdaderamente transformadora si reconoce las diferentes realidades de las personas y de las comunidades. La implementación ha demostrado que incorporar de manera transversal los enfoques mejora la capacidad del Estado para responder a las necesidades específicas de las comunidades y contribuye a reducir brechas históricas. La sexta recomendación y última recomendación es el fortalecimiento de la pedagogía para la paz. Algo que hemos aprendido, la paz también necesita ser explicada. Hemos visto que nuevas narrativas tienden a superponerse y se pierde la historia de lo que se ha logrado. Las nuevas generaciones deben conocer qué se acordó, por qué se firmó el acuerdo final y cómo sus compromisos contribuyen a transformar los territorios y fortalecer la democracia. La implementación del acuerdo requiere legitimidad social y comprensión ciudadana. Convertir la pedagogía en una política permanente permitirá que la sociedad conozca los avances, comprenda los desafíos y fortalezca el respaldo a una política que por su propia naturaleza trasciende un solo periodo de gobierno. Estas recomendaciones buscan que la siguiente etapa de la implementación cuente con instituciones más sólidas, mejores herramientas de gestión y una mayor capacidad para cumplir los compromisos del Estado colombiano. Este empalme con el pueblo seguirá abierto. Cada que ustedes escuchen y vean cualquiera de los ministerios del gobierno del presidente Gustavo Petro o sus agencias, encontrarán algo del acuerdo de paz firmado en el 2016. Este documento es una guía ética. Quienes cargaron un arma construyendo un país distinto y un día este acuerdo los llevó a dejar un fusil, pero a seguir con sus ideas vivas para que pudiéramos avanzar en la diversidad. Esta arquitectura funcional que creamos
con un equipo extraordinario en la unidad de implementación, deja una ruta abierta, pero le tocará al pueblo que recibe el empalme defenderla. Y nosotros, desde la calle, acompañaremos como una luz al lado de la gente la defensa del acuerdo de paz, porque el artículo 22 de la Constitución Política nos dice: la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. El empalme queda abierto en este país, en las calles y en el exilio. Aquí estamos y seguiremos acompañando el derecho a la paz en Colombia.